Vamos a analizar un poco el método de destrucción de la defensa, que recuerda bastante al de desviación, solo que implica una mayor brusquedad o contundencia. Es un método muy empleado sobre todo cuando queremos evitar que el bando adversario reorganice sus piezas y las traiga hacia la defensa. Claro que la contundencia tiene un precio, sobre todo si la maniobra de desviación o de destrucción de la defensa implica grandes sacrificios. Entonces el precio es encima más contundencia para poder rematar la partida, decidirla rápidamente antes de que nuestra desventaja de material se vuelva claramente en contra. Este ejemplo es bastante fácil, pero contiene una trampa, bastante sibilina, por cierto. Analizando un poco la posición de las blancas, que evidentemente tienen problemas, vemos que hay dos puntos de ataque, en F3 y en H3. Y la primera combinación, la más sencilla, parece caballo por F3, jaque, caballo por F3 y dama por H3, para seguir luego tomando el caballo de G3 con jaque, etc. Pero fíjense bien en el detalle, después de caballo por F3, dama por H3, rey G1, esta dama, como ha desaparecido el caballo, queda clavada por la torre de H1 sobre el rey de H7. Por lo tanto, eso sería una trampa, eso no serviría para las negras. Sin embargo, si lo hacemos al revés, es decir, si primero destruimos el peón de H3 y de paso desviamos al caballo de G1 hacia H3, ahora este peón de F3 ha quedado indefenso y aunque el precio que hemos pagado era muy caro, ha sido nada menos que la dama, ha valido la pena porque caballo por F3 es jaque mate. No solamente ataca a la dama, sino lo que importa es que este rey no tiene ninguna casilla porque los dos caballos cubren todas. La contundencia ha sido realmente muy grande, pero la rentabilidad también. Alguna vez hemos hablado de los alfiles en fianqueto, aquellos que se colocan delante del rey enrocado en G7 o en G2, según hablemos de las blancas o de las negras. En este caso, esa pieza es realmente un superalfil. Aquí lo tenemos. Aparentemente se basta por sí solo para defender el enroque de las negras y además está contribuyendo mucho a un futuro ataque sobre el enroque largo de las blancas, a base de avanzar los peones del flanco de dama, etc. Sin embargo, hay que fijarse en que tenemos abierta la columna H para las blancas y se deduce, lógicamente, que si destruyéramos a este alfil, el enroque negro quedaría muy débil, sería posiblemente la perdición de las negras. Y entonces no es difícil deducir cuál es la manera de destruirlo, aunque sea a un precio muy alto. Torre H8 jaque. Huelga decir que hay que capturar la torre. Y la otra torre también se sacrifica. Todo está bien hecho con tal de destruir a ese superalfil. Torre H8 jaque, no vale rey G7 por dama H6 mate, por lo tanto, rey por H8. Ahora entra la dama a H6 jaque, única, rey G8 y caballo F6 jaque mate. Las supertorres pudieron con el superalfil. Vamos a ver en acción al gran Anatoly Karpov en uno de sus mejores días. Esta partida corresponde a su enfrentamiento con el italiano Stefano Tattai, que jugaba con blancas en el torneo de Las Palmas de Gran Canaria de 1977. Si las blancas tuvieran un par de tiempos para poder enrocar y colocar, por ejemplo, el caballo en E3, su posición estaría más o menos bajo control. Sin embargo, mueven las negras, para quienes lo ideal sería al mismo tiempo abrir esta columna que ocupa la torre, la columna E, en rayos X sobre el rey blanco y destruir esta pequeña pieza defensiva en E2, que es uno de los pocos baluartes que evitan que el rey blanco sea masacrado inmediatamente. Pues bien, eso se puede conseguir con una jugada de gran impacto, que es precisamente la que hizo Karpov. Dama D3, entregando la dama. Por supuesto, las blancas podrían optar por otras variantes en lugar de aceptar el regalo de la dama, pero tampoco se salvarían de la tortura. Por ejemplo, después de caballo E3, dama por C2, caballo por C2, alfil por B2 y la posición blanca se derrumba.
Quizá convenga que ustedes congelen la posición y puedan comprobar en su casa estas pequeñas variantes que les estoy dando. En lugar, como digo, de aceptar el sacrificio de la dama, las blancas podrían, por ejemplo, capturarla con la suya, dama por D3, pero entonces después de E por D3 se amenaza este peón, habría que avanzarlo a E3, entonces E2 jaque, rey D2, esta torre da jaque en D8, rey E1 y después B por A3 y no se puede tomar con la torre porque torre por D1 es mate. Esta variante, por ejemplo, como es un poco larga, quizás mejor que la comprueben en casa. Vamos al grano. El caso es que Tatay tomó la dama en D3 a ver si por casualidad había algún fallo en los análisis de Karpov, cuya respuesta fue, por supuesto, E por D3 jaque, rey D2, torre E2 jaque, rey por D3, se incorpora la otra torre al ataque, torre D8 jaque, esta torre está defendida por el alfil, por lo tanto no hay muchas jugadas, rey C4, torre por C2 jaque, rey por B4 y ahora una jugada realmente de clase magistral, un toque de distinción. Torre, esta torre y no la otra, a D2, con el fin de que ahora el rey blanco quede a la intemperie y sometido al ataque combinado de 4 piezas negras, las 2 torres y los 2 alfiles. Realmente no hay mucho que hacer, pero Tatay optó por este recurso de atacar el alfil con F3 y siguió alfil F8 jaque, rey A5 y alfil D7. Ahora se han cortado estas 2 retiradas del rey y hay una amenaza bastante clara, que es, bueno, la más clara de todas es por supuesto que el alfil está atacado y habrá que hacer algo con él. Pero además está la amenaza de jugar alfil C5, quitándole esta casilla al rey, seguido de torre A8 jaque mate. Dadas las circunstancias, Tatay optó por abandonar, que seguramente era la jugada más razonable. Si tuviéramos que elegir una sola de las muchas virtudes que adornan a Anatoly Karpov, probablemente hablaríamos de su profundísima comprensión de la estrategia del ajedrez. Pero, como acabamos de comprobar, también posee una enorme fuerza táctica. No podía ser de otra manera tratándose de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.